Buenos días a todos. Les damos las gracias a las personas que ya están conectadas en nuestro webinar de hoy de cómo ser seleccionado en la convocatoria Colfuturo. Estamos con Jerónimo Castro, nuestro director ejecutivo. Buenos días, Jerónimo. Buenos días, Sara, y buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, nuestra metodología es la que tenemos usualmente en los webinars. Vamos a ir leyendo las preguntas que nos hacen y trataremos de responderlas todas. Jerónimo, para iniciar, quisiéramos preguntarle, pues, ¿cuáles son las recomendaciones generales para ser seleccionado al programa Crédito Beca de la convocatoria Colfuturo? Muy bien, Sara, las principales recomendaciones son las siguientes. La primera es que ojalá cierren su solicitud a Colfuturo con anticipación, que no se esperen al último día. La segunda es que revisen el ensayo, que tengan en cuenta que están compitiendo. Es un grupo grande de solicitudes, esperamos seleccionar 1.400 y si las cifras son similares a las del año pasado, deberíamos tener alrededor de 3.000 solicitudes, es decir, vamos a seleccionar una de cada dos. En el ensayo yo creo que es importante tener en cuenta que es un espacio en donde nos pueden contar sobre el programa. Más que describir el programa, nos pueden comparar el programa con las mejores alternativas que hay en el mundo para hacer la maestría o el doctorado que quieren hacer, porque de año tras año encontramos que las personas describen y no comparan, y esa información pues no nos permite diferenciar un programa de otro. El ensayo no es el único espacio que utilizamos para definir la calidad de los programas. Tenemos unas bases de datos, tenemos un grupo de expertos que analizan y comparan los programas, pero en programas que son distintos, los candidatos tienen allí un espacio para contarnos quiénes son, qué quieren hacer y por qué escogieron el programa en cuestión. Y tal vez la última recomendación es como revisar todo el formulario, que esté completo, que esté bien escrito, revisar que tienen el dominio del segundo idioma que pide Colfuturo. Esas serían básicamente las recomendaciones. Bueno, de acuerdo a lo que nos dicen, nos están haciendo una pregunta inicial y es con respecto a cómo evaluamos los programas. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de evaluar los programas? La pregunta que Colfuturo quiere responder es muy parecida a la que ustedes deberían responder. Digamos, hay dos dimensiones cuando uno escoge a dónde quiere ir a estudiar y quiere estudiar un programa, digamos, específico. La primera es qué es lo que yo quiero hacer. Digamos, hay diferentes aproximaciones, hay diferentes líneas de países, etcétera. Pero la segunda pregunta es dónde en el mundo están los mejores programas en el área que yo quiero estudiar y cómo se compara mi programa con respecto a esos programas que ofrece pues, el mundo. Pongo un ejemplo, digamos, yo puedo escoger hacer un MBA en la Universidad de Harvard o en el MIT o en Stanford o en el London Business School o en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo comparo esos programas? Digamos, hay una parte que es mi selección, porque quiero ir, digamos, a España, pero la otra parte que es la que Colfuturo quiere calificar es cómo comparar esos programas. Los programas que son top en el mundo los calificamos de 5 y de ahí para abajo descontamos digamos, en un ejercicio que tratamos de que sea lo más objetivo posible. Buscamos información a lo largo de todo el año de bases de datos, de rankings, de listados, de reconocimientos, de listados de publicaciones y convertimos esa información en como aproximaciones a la calidad de los programas. No es que exista, digamos, una lista de programas, hay áreas en que sí, hay áreas en que no, pero el ejercicio que nosotros tratamos de hacer es independiente de los candidatos, de calificar uno por uno los programas de todas las personas que se presentan a Colfuturo y de organizarlos. Posteriormente tenemos unas reuniones de discusión de esa calificación que Colfuturo le da inicialmente con gente experta de PhDs de cada una de las áreas. Listo, Jerónimo. Ahora nos preguntan, ¿qué promedio de pregrado recomienda Colfuturo? No es un tema de recomendación, es un tema de competencia. Digamos, hay áreas muy competidas, el área de derecho, el área de administración son muy competidas, hay áreas un poco menos competidas, las áreas de educación,
las áreas, digamos, de economía, hay menos candidatos en esas áreas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, pues, dependiendo de con el grupo con el que usted está compitiendo y de la elección del programa que usted hace, usted puede tener más o menos chance de ser seleccionado. Entonces, no es que Colfuturo tenga un promedio, el promedio pesa el 48% y obviamente quien tuvo menos buen promedio en el pregrado pues pierde unos puntos en ese 48% que los puede, digamos, compensar en parte con la elección que haga del programa. Pero si esa persona está compitiendo en un área muy competida y hay personas que tienen notas muy altas del promedio de pregrado y también escogen adecuadamente el programa y hacen un muy buen ensayo, pues es posible que aún con una buena elección del programa la persona no resulte seleccionada. Eso en cuanto a la nota. Ahora nos preguntan también qué importancia tiene el puesto ocupado durante el proceso de selección que nosotros hacemos. Ahí quiero hacer un comentario. Todos los procesos de selección son imperfectos. Colfuturo ha diseñado un proceso de selección que nos permita escoger de manera totalmente anónima a las personas que vamos a escoger, no por quienes nos conocen o a quienes conocemos, sino por el resultado del pregrado, la selección del programa y la calificación, digamos, del ensayo que cada uno tiene. Para contestar la pregunta del puesto ocupado, el promedio tiene muchas dificultades porque es distinto, varía mucho en el tiempo y es distinto promedios de una universidad con respecto a otra universidad. No necesariamente el promedio más alto o más bajo da información sobre la calidad de la universidad. La información del puesto ocupado nos sirve para corregir promedios más bajos en casos donde el estudiante ha tenido una posición muy destacada en su grupo de pregrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa información solo la utilizamos cuando beneficia a un estudiante. Pongo un ejemplo. Alguien que se gradúa de un pregrado de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Industrial de Santander, a mí me parece desafortunadamente la Universidad Industrial de Santander es muy dura calificando a sus estudiantes, pero tiene la información del puesto ocupado de sus estudiantes en el pregrado. Entonces uno puede decir que alguien que tuvo una nota de 4 o 3,9 en Ingeniería de Petróleos, pero que fue el primero en un grupo de 50, ese primero en un grupo de 50 le va a dar un 5 a ese 15% y eso jala hacia arriba el promedio de pregrado. Cuando alguien tiene un buen promedio, pero fue 25 entre 50, supuestamente tendría un 2,5 en la nota del puesto ocupado. Como ese 2,5 es menor que el 4,1 que obtuvo, porque de pronto fue un grupo muy bueno, digamos, posición la desechamos, ese 2,5 lo desechamos, y esa persona o aquellas que no tienen puesto ocupado van a competir solo con 3 calificaciones, la del pregrado, la del programa que, digamos, escogieron y la del ensayo. Obviamente con el 100% en esas 3 calificaciones, a la misma prorrata como juzgamos a los demás candidatos. Listo, ahí ya, Elisa, respondimos tu pregunta de qué pasa si no se tiene un puesto ocupado, lo acaba de mencionar Jerónimo. Ahora nos preguntan un poco… Que tal vez para que sea claro para Elisa, si no tienes puesto ocupado, pues vas a competir con 3 calificaciones, pero no vas a perder por su porcentaje en el proceso, sino que las 3 calificaciones se van a absorber en el 100% en la misma rata, en la misma proporción que tenía en el caso de tener las 4 calificaciones. Ahora nos pregunta Juan David y Stevenson en relación con respecto a lo anterior a presentarse a la convocatoria. Uno nos pregunta, ¿influye en algo la hoja de vida o el recorrido profesional que se tenga? Y el otro nos pregunta si influye la universidad de la que salió del pregrado. Ninguna de las dos influye para la selección de Colfuturo y ambas influyen para la admisión que logran o no en las universidades en el exterior. De alguna manera lo que Colfuturo está haciendo es que la calidad del programa que ustedes escogen y el saber que ustedes son admitidos en un programa de altísimo nivel, pues nos da a nosotros muchísima información sobre quiénes son ustedes. Y esas universidades van a mirar su hoja de vida, su experiencia, y lo van a poder hacer en un grupo mucho más homogéneo que el de Colfuturo. Colfuturo tiene candidaturas en todas las áreas del conocimiento, apoyamos personas, digamos, no tenemos restricciones de países, no tenemos restricciones de tipos de programas, es tal vez uno de los pocos programas que existen en Colombia, yo creo que en muchas partes del mundo, donde son ustedes los que deciden dónde quieren irse a estudiar.
En resumen, ni nos importa el origen de la universidad. ¿Por qué? Digamos, si usted se graduó de una universidad que no es tan reconocida en Colombia, una pequeña universidad, digamos, en una ciudad intermedia del país, ¿por qué deberíamos castigarle ese origen universitario? Si usted consiguió admisión en uno de los mejores programas en el mundo en su área, porque es brillante, porque escribió un muy buen ensayo, las cartas de sus profesores eran excelentes, pues Colfuturo no se le va a atravesar diciendo, es que no nos gusta su universidad, digamos, no lo podríamos hacer, no tendríamos cómo comparar universidades y programas de origen. Eso quiere decir que todo el mundo está compitiendo en igualdad de condiciones, independientemente de dónde se hayan graduado y a dónde vayan a ir. Eso genera también una inquietud, particularmente en Santiago, y es cómo se maneja el puesto ocupado. Tiene mayor importancia si es de una universidad privada o de una pública, o cómo se hace allí. No, la respuesta es la misma que acabo de dar. Queremos un sistema de selección que sea lo más objetivo posible. No es perfecto, ningún sistema de selección es perfecto. Este es transparente, ¿qué quiere decir? Que si usted no sale seleccionado, Colfuturo le va a contar las 4 calificaciones, cómo las promediamos y qué tan cerca de la línea de corte quedó. Desafortunadamente siempre le tenemos que informar a alguien que quedó justo debajo de la línea de corte, y para esa persona pues es muy frustrante, lo mismo el que quedó de segundo y de tercero debajo de la línea de corte, pero esas personas pueden decidir para el año siguiente si pueden mejorar las cosas que se pueden mejorar, que es básicamente la escogencia del programa y el ensayo, si el ensayo no fue muy bien calificado. Ahora nos empiezan a hacer preguntas con respecto a otras posibilidades de apoyo. La pregunta inicial que nos hacen es si ha sido beneficiario de Fulbright. ¿Influye en algo la selección en nuestro proceso? No influye nada y Colfuturo los motiva a que busquen, compitan por tantas fuentes de apoyo como tengan y que arranquen por lo que son becas. Digamos, Colfuturo es un crédito beca, hay que devolver una parte del apoyo que Colfuturo les da. Lo hacemos así porque eso es lo que nos permite mantener a lo largo del tiempo los apoyos que estamos dando, pero si ustedes pueden competir por becas, antes pues es extraordinario, es decir, si uno se puede ganar una beca total, inclusive vale la pena que miren en Colfuturo, hay 15 o 16 convenios que ofrecen becas totales de matrícula. Pero antes inclusive de mirar esas becas de matrícula, vale la pena que miren instituciones que dan becas completas para todo el paquete. Son difíciles, no es, digamos, esa idea de que hay miles de becas, pues no es más un mito urbano, pero ICETEX tiene unas buenas convocatorias, a veces son muy específicas para temas que a las personas no les interesa tanto, pero ICETEX hace una muy buena labor allí. Y también los países, si usted es mujer y tiene un tema de género, es posible que haya fundaciones que estén dispuestas a apoyarlo. En síntesis, digamos que Colfuturo es una alternativa. La Fulbright, alguien mencionaba la Fulbright en la pregunta anterior. La Fulbright a veces logran hacer paquetes donde está totalmente financiado el estudiante que va a los Estados Unidos. Muchas veces no es así y entonces pues las personas pueden acudir al apoyo de Colfuturo. Ahora nos hacen preguntas con respecto a la carta de admisión. La pregunta es, ¿hay que tener una carta de admisión? ¿Qué pasa si no la tengo? ¿Qué soportes hay que presentar? Cada vez que me hacen esa pregunta yo digo, fallamos en nuestra comunicación, porque no tienen que tener la carta de admisión. Usted se puede presentar a Colfuturo sencillamente nominando el programa que quiere hacer, al que usted tiene probabilidades de ser admitido. Es más, a partir de este año introdujimos una modificación y es que si usted sale seleccionado o seleccionada por Colfuturo, tiene hasta 2 años contados a partir del 15 de mayo para irse a estudiar. Eso quiere decir que usted puede postular el programa que quiere hacer y después conseguir la admisión a ese programa. Ahora, seguramente más adelante podemos hablar de los que no consiguen la admisión, qué pasa con ellos. Ahora entonces, qué pena la interrumpo, tranquila. Sara. La respuesta es no necesita carta de admisión. Pueden presentarse con el programa de su preferencia y después gestionar la admisión. De acuerdo. Con respecto a los soportes que deben presentar durante el formulario, algunos nos preguntan si hay soportes que se pueden entregar una vez cerrada la convocatoria. Pregunta puntual con respecto al puesto que ocupó en su carrera profesional.
No, ese tiene que entregar el soporte, digamos, del puesto ocupado. Ese no hay ninguna razón para que no, pues, no sé, un poco, tal vez si tiene dificultad porque la universidad estaba cerrada, pero ahora no hay ninguna de las universidades públicas cerradas. Pues puede, incluya, diga, mi puesto ocupado fue tal en tal, pues nos escribe, no lo pude obtener por tal razón y nosotros somos razonables en ese tema. Normalmente lo que pasa es que si no tiene esa certificación va a competir con las tres calificaciones de la nota del pregrado, la calificación del programa y la carta, digamos, o el ensayo. Y si usted fue muy bueno en cuanto al puesto ocupado, pues pierde esa oportunidad. Digamos, no descalificamos a nadie porque no nos suministre la información del puesto ocupado. Es como lo mencionaba en una respuesta anterior, ayudamos a las personas que tienen promedios un poco más bajos en universidades que califican muy duro y que ocuparon un puesto que es mayor al equivalente a su nota de pregrado. Nos preguntan también por el examen de idioma. ¿Hasta qué momento pueden presentarlo si no lo tienen cuando se haya cerrado la convocatoria? Ahí tenemos más flexibilidad. Digamos, ahí usted puede decir, yo ya presenté el examen de idioma, me lo entregan en tal fecha y ahí nosotros pues podemos tener un poco más de flexibilidad. Somos más flexibles en los programas que son en inglés. Somos menos flexibles en los programas que son en español. ¿Por qué es eso así? Que suena un poco contradictorio. Sencillamente no queremos que usted escoja ir a un programa en español porque usted no tiene un segundo idioma. Queremos que usted vaya a ese programa en España o en México o en algún otro sitio porque es el mejor programa en el mundo para lo que usted quiere hacer y le vamos a calificar el programa en ese ejercicio, digamos, de comparación. Jerónimo, qué pena, vamos a hacer un pare para recomendarle a nuestro equipo técnico que hay varios comentarios con respecto al que el video se nos está cortando y no pueden abrir las respuestas que les damos directamente en el chat. Entonces a estas personas que nos han informado les pedimos nos den unos minutos para revisarlo y pues hacer los ajustes técnicos necesarios. Les recomendamos que revisen la conectividad que tienen en este momento en el lugar en el que estén viendo el webinar. Puede ser que por esta razón se corte el video. Mientras revisamos esos temas técnicos y para los que nos están escuchando bien y viendo de la manera correcta en este momento, ahora nos quieren hacer una pregunta sobre cuáles son las razones comunes para no ser seleccionados. El área técnica nos dice que desde el punto de vista del futuro está todo funcionando bien y tenemos como personas que miran como desde afuera y pues lo están viendo bien. De todas maneras, el video queda en la página de internet y ustedes lo pueden como volver a mirar. La pregunta era, ¿cuáles son las razones para no ser seleccionados? Sí, señor. Digamos que nosotros descartamos un número pequeño de solicitudes porque no demuestran dominio de un segundo idioma. Y yo ya lo mencionaba en la respuesta anterior. Personas que van a ir a un programa en español que no demuestran un dominio de un segundo idioma, que no dan ninguna pista de que están escogiendo el programa en español porque es uno de los mejores en el mundo en el área, pero que ellos tienen un segundo idioma, que puede ser francés, puede ser portugués, puede ser inglés, esos programas los tendemos a descartar. Sin embargo, en los demás casos dejamos que las personas compitan. Y las razones para no ser seleccionado es más por la competencia que por un descarte de Colfuturo. En otras palabras, el proceso de selección de Colfuturo, más que un proceso de descartar personas, es un proceso de organizar una lista y trazar una línea de corte. Al final es lo mismo, pero esa es la manera. Si tuviésemos más dinero, podríamos hacer cortes más abajo. Como tenemos una cantidad finita de dinero, tenemos que trazar una línea de corte. Jerónimo, ¿hay alguna diferencia entre si tienen un buen puesto ocupado pero una mala nota al final de su pregrado? No entiendo muy bien la pregunta, porque el puesto ocupado precisamente está diseñado para jalar hacia arriba una nota más baja de una universidad que es muy, muy dura. Okay. Entonces, yo ponía el ejemplo de la Universidad Industrial de Santander en Ingeniería de Petróleos. Alguien puede ser el mejor estudiante de esa universidad y tener una nota de 3,9 o de 4, pero al saber que es el mejor, que era número 1 entre un grupo de 75 estudiantes,
va a tener 5 en ese 15% y el promedio sí es el promedio que le dio la universidad. Esa era la pregunta que nos hacía. ¿Cómo el uno se podía apalancar si tenían, por ejemplo, una mala nota? ¿Qué aconseja Colfuturo cuando se tiene más de una opción de admisión para aplicar a la convocatoria? Escoja, usted solo postula un programa, escoja el mejor programa que usted considere que el futuro va a calificar más cerquita a 5. Esa es la recomendación. Ahora nos preguntan con respecto si vienen de una maestría y van a aplicar a un doctorado. ¿Se promedian las notas del pregrado con la maestría o cuáles son las notas que se revisan? Se revisa la nota o se utiliza la nota de la maestría si está directamente relacionado con el tema del doctorado. Entonces, no sé, si usted hizo una maestría en psicología y va a hacer un doctorado en psicología y su nota de la maestría es mejor que la nota del pregrado, vamos a utilizar la nota de la maestría. Si usted hizo un programa en psicología, después hizo un MBA con una nota extraordinaria y después va a hacer un doctorado en psicología, pues el MBA no es relevante para ese doctorado. Entonces nosotros escogemos, digamos, en síntesis, las maestrías que están relacionadas con el doctorado, comparamos la nota del pregrado y la nota de la maestría y utilizamos la que es más alta, la que más le beneficia. En relación a eso, una vez se es seleccionado, ¿se puede solicitar un cambio de programa? Muy bien, esa pregunta es clave y me permite como explicar cómo funciona. Como les mencionaba, a partir de este año usted tiene hasta 2 años, contados a partir del 15 de mayo, para irse a estudiar. ¿Por qué hicimos ese cambio? Digamos, después de analizar como estadísticamente todos los procesos de selección del pasado, encontrábamos que al limitar la fecha de viaje en el año en que hacemos la selección, pues hay personas que por diferentes circunstancias tienen problemas de visa o tienen trabajos a los que no pueden renunciar o les falta un poquito de dinero para poderse ir y que nosotros los poníamos a ellos y nosotros mismos nos poníamos en un proceso de volver a seleccionarlos. Entonces, por eso lo cambiamos, para que ustedes tengan más tiempo de hacer la visa, para que puedan decidir irse, por ejemplo, en el otoño del año 2020 y digamos para que haya ese como espacio adicional. Otro de los temas es que flexibilizamos, hace algunos años exigíamos la carta incondicional de admisión, hoy en día no la exigimos. Eso tiene la ventaja de que como estamos haciendo el proceso muy temprano en el año, pues ustedes se pueden presentar postulando el programa de su interés y pues ya está. ¿Qué pasa si ustedes no son admitidos al programa que ustedes postularon? Ustedes pueden decirnos que fueron admitidos en otro programa, pero nosotros volvemos a calificar el programa, lo computamos con las otras 3 calificaciones que ustedes tenían y miramos cómo se compara esa nueva calificación con la línea de corte original. Si ustedes hubiesen quedado por encima de la línea de corte con el nuevo programa, nosotros autorizamos que ustedes desarrollen el nuevo programa. Si ustedes no hubiesen quedado seleccionados, digamos, no les autorizamos, sería desleal el proceso con las personas que no fueron seleccionadas y pues ustedes pueden seguir intentándolo. Al final, si alguien no consigue la admisión y pues no se va, pues bueno, digamos, hizo un buen intento y pues no hay ningún problema, digamos, no hay ninguna penalidad, se puede volver a presentar más adelante, pero yo espero que eso conteste. La síntesis, usted puede cambiar de programa. El nuevo programa es calificado, es computado con sus calificaciones originales y se mira si usted habría quedado por encima o por debajo de la línea de corte. Si queda por encima de la línea de corte, le aceptamos el cambio, si no, no se lo aceptamos. Con respecto al posgrado, nos están preguntando algunas personas que ya tienen una maestría, pero que quisieran hacer otra. Si ya tienen una maestría, igual pueden presentarse para encontrar una financiación para un nuevo programa de maestría, ¿o usted qué les aconseja? Sí se pueden presentar, Colfuturo no los va, digamos, no les va a impedir hacer una segunda maestría. Depende mucho de cada persona, digamos, yo creo que uno no se debe volver un profesional del estudio, digamos, uno debe estudiar para ser un mejor profesional. Pero hay muchos casos donde hay personas que hacen 2
maestrías porque las quieren complementar, o hacen una maestría aquí porque era la oportunidad que tenían, pero ahora tienen una mejor circunstancia económica o laboral y quieren hacer una excelente maestría por fuera. Entonces, digamos que en todo esto no hay respuestas perfectas a las preguntas que ustedes hacen, sino hay sus propias respuestas. Entonces, ahí hay una respuesta que tiene que ver con la inversión de tiempo y la inversión económica. Aquí vale la pena mencionar eso, digamos que la decisión de tomar el apoyo de Colfuturo es totalmente de ustedes, no es de Colfuturo, digamos Colfuturo los selecciona y los apoya, y espera que les vaya muy bien, y la experiencia nuestra es que a los beneficiarios de Colfuturo en general les va muy bien. Pero los únicos que pueden saber si tienen buenas oportunidades laborales o no en áreas que son muy novedosas o en áreas donde el mercado laboral es muy estrecho son ustedes. Entonces, digamos en síntesis, para la persona que está haciendo la pregunta de la doble maestría es su decisión. Salen varias preguntas respecto a este tema. Y ahora es, si yo ya fui seleccionado por Colfuturo para hacer una maestría, ¿puedo presentarme luego a otra convocatoria si quiero hacer un doctorado o un programa diferente? ¿Puedo ser 2 veces beneficiario de Colfuturo? Hay como varios puntos, una pregunta muy específica, pero supóngase que usted fue seleccionado para una maestría y todavía está dentro de ese periodo de los 2 años que les mencionaba al principio, y usted consigue una admisión para un doctorado. Usted puede hacer un cambio al doctorado, digamos que Colfuturo se lo va a aprobar. La segunda es, supóngase que usted hizo una maestría con Colfuturo y quiere hacer una segunda maestría. Normalmente Colfuturo no se lo permite, a no ser de que sea clarísimo que usted va a hacer una segunda maestría en una universidad top, que es absolutamente sensacional, o que usted nos justifica que esa segunda maestría es camino al doctorado. Pero normalmente Colfuturo dice, no, ya ya lo apoyamos y ahora hay que darle el espacio a otras personas. ¿Sí? Esas son como las dos circunstancias. Una persona que hizo una maestría y que quiere tener el apoyo de Colfuturo para el doctorado puede volver a competir. Además, nos sentimos felices de que nos quieran volver a utilizar. En el caso del doctorado hay que pensar, porque Colfuturo no es la mejor alternativa, es una buena alternativa para ciertos casos, pero no es la mejor porque tiene un componente de deuda, que alguien beneficiario de Colfuturo ya lo conoce, que a veces es duro, digamos, pagar esa parte de la deuda después de descontar, digamos, la parte de beca. Entonces, pues hay que mirarlo muy bien. Hay fuentes de financiación más baratas. Colciencias es muy generoso en sus programas de doctorado. A veces hay áreas que no financia Colciencias y por eso las personas vienen a Colfuturo. Hay personas que están terminando su doctorado y que ya fueron beneficiarios de Colfuturo en la maestría y que necesitan apoyo en el remate, bienvenidos. Pero de nuevo es como su análisis y su respuesta más que la de Colfuturo. Tenemos una pregunta típica, se la voy a leer tal cual porque me parece importante responderla. La hace Lady Rubiano y ella nos dice, actualmente estoy haciendo un doctorado en Colombia. Para fortalecer mi tesis quisiera hacer una maestría. ¿Puedo hacerlo a través de Colfuturo? ¿Así esté haciendo actualmente mi doctorado? Sí, claro que sí. Digamos, el tema es que digamos, su tutor de doctorado y la universidad en la que está haciendo el doctorado le permitan hacer eso. Pero la respuesta es claramente sí. Nos devolvemos un poco en el tema del ranking de las universidades que comentamos al principio del webinar y nos hacen una pregunta puntual, en este caso Elisa Correa, y nos dice: mi programa es único en su especialidad, por lo tanto no se tiene con qué compararlo. Sin embargo, lo voy a hacer por una de las universidades top. ¿Cómo se evalúa esto? A ver, es posible que lo que es Elisa... Elisa, sí, señor. Es posible que lo que Elisa esté diciendo sea así. Digamos, no estoy diciendo que Elisa está diciendo una mentira, sino que es posible. A veces sí hay programas que son únicos, especialmente en universidades top, que están abriendo, digamos, una nueva frontera del conocimiento. Normalmente eso, sin embargo, no sucede así. Digamos, si Elisa, lo que yo diría es que ya encontraste un programa en una universidad top, eso ya te indica que ese debe ser un programa muy fuerte. Una de las maneras de ver si un programa es fuerte o no es que tan fácil le dan a uno la admisión, aunque hay diferencias de estilos en diferentes países, pero en general si la admisión se lo dan a uno muy fácil,
es muy posible que ese programa no sea top. Si uno tiene que competir por la admisión de la universidad, esos programas suelen ser top. Pero Elisa, lo que yo haría es ver qué profesores hay en el programa que vas a hacer y de dónde se han graduado y ver si esas universidades donde se han graduado o donde han enseñado, o mirar los papers que han escrito y ver si esos papers que han escrito tienen vinculadas a otras universidades, identificar otros programas y compararlos. Eso es como el ejercicio que trata de hacer Colfuturo. Y a veces sí, a veces hemos encontrado uno o dos programas y que no hay nada porque están en la frontera del conocimiento y eso es así. Muchas veces encontramos que las personas como que se casan con un programa y están mirando estrechamente ese universo y no lo amplían, no amplían esa visión hacia ver qué otras cosas hay en otros sitios. Ahora nos pregunta Angélica, yo me quiero postular a un programa que tiene 45 créditos. Este programa dice que es tiempo completo. ¿Lo puedo postular para la convocatoria? No suena 45 créditos, no suena un programa a tiempo completo. Digamos, el sistema europeo, por ejemplo, tiene 60 créditos y 120 créditos. Entonces, 45 no pareciera ser un programa, digamos, de tiempo completo. No pareciera ser un programa de maestría. Hay que mirar si es que después hace una tesis o algo así, pero en principio no pareciera ser. Y eso pues lo mira el equipo y sí, esa es una de las razones de descartar programas, porque la intensidad no es suficiente. Y es válido hacer, digamos, ahí hay un tema que es importante, el hecho de que ustedes no salgan seleccionados en la convocatoria de Colfuturo no necesariamente dice que el programa que ustedes quieren hacer sea de baja calidad, sino sencillamente no compite con el estándar que tienen los demás candidatos. Y un programa de 45 créditos para adquirir una habilidad profesional, pues está muy bien, si está en una buena institución, pero no sería sujeto de apoyo de Colfuturo. Jerónimo, hasta el momento ha mencionado de manera frecuente las universidades top, lo que ha generado en algunas personas saber qué es una universidad top realmente y cómo lo distinguen o cómo hacen esa búsqueda. Muy bien, digamos que lo primero que debía decir, y yo hablo de las universidades top, pero realmente lo que Colfuturo está calificando es el programa. Lo que pasa es que el programa está en un departamento, en una facultad, y la facultad está en una universidad. Y en la medida que la universidad sea una universidad bien fondeada, que sea una universidad establecida, que sea una universidad acreditada, que sea una universidad con personas que se han graduado de ella, que son muy reconocidos en su área, que sea capaz de atraer profesores internacionales, o sea que las personas que dan las clases no son graduadas de la misma universidad, sino que vienen de todas partes del mundo, que los requisitos de admisión son exigentes, ya lo mencionaba antes, que los profesores están al frente de las materias que van a dictar. ¿Qué quiere decir eso? En muchos sitios uno ve una lista de las materias y los profesores son como un misterio, es como un accidente que sucede el primer día de clase. Y hay buenos programas en eso, digamos, hay programas porque hay ciertas materias que son muy estándares y si se tiene un buen profesor y la universidad hace un buen trabajo de escoger un profesor, pues está bien. Pero eso no es un programa top. Un programa top es donde usted sabe que el profesor, el doctor tal, va a dar esta clase y es casi que es más importante el profesor que la clase en sí misma que va a dar. Esos son todos indicativos. Después hay otros muchos que tienen que ver, no sé, en Europa, si uno va a ir a hacer una maestría en un área que sea de ciencias básicas, entender qué tanto de los recursos de investigación de la Unión Europea captura esa universidad. Toda esa información es pública. Entonces es un trabajo que es complejo porque implica tener como una mente inquisitiva para poder responder todas esas preguntas. Y ahí también, pues Colfuturo por eso puede diferenciar a un estudiante que está sencillamente yendo a un sitio porque quiere ir a X ciudad y pues que va al programa que ofrece esa ciudad, y otro estudiante que tiene claro un proyecto pues muy sólido y que entiende perfectamente al sitio donde está yendo porque hay este grupo de investigación, yo hago mi maestría y después puedo continuar con el doctorado, no que todos nuestros estudiantes sigan al doctorado, la mayoría hacen solamente su maestría, pero esos son todos indicadores, digamos, de que un programa es top en el mundo. Entendiendo el tema del programa top, ahora nos hacen una pregunta con respecto al área
de estudio. Entonces Nicolás nos pregunta, quisiera saber qué sucede si el programa de la maestría que selecciono es muy bueno y competitivo y ha sido reconocido entre los mejores programas, pero no es el mejor en el área de estudio. Eso está bien. Es posible, Nicolás, ¿no es cierto? Sí, señor. Que eso quiere decir que la calificación que le da Colfuturo no es de 5, porque nosotros vamos a detectar eso mismo que hay allí, pero el ejercicio de Colfuturo no es como primero, segundo, tercero, sino, oiga, este grupo de programas, cualquier experto y cualquier persona interesada en el tema dice, están entre los 10 mejores programas, este otro está entre los 20, del 10 al 20 o al 30, ¿sí? Este otro es buen programa, pero pues uno lo consideraría del 100 para allá, y eso es lo que nos permite dar esa calificación, que es el mismo ejercicio que usted puede hacer. Con la descripción que usted hace, es muy posible que ese programa sea de 10, de 5, ¿sí? Porque está entre las 10 mejores programas en el mundo. Eso es el ejercicio que hacemos nosotros. ¿Qué otras recomendaciones puede darles a todas las personas que están aplicando y quieren ser seleccionados? ¿Qué más deben tener en cuenta? Porque aquí hemos hablado ya de los rankings, de los programas top, de la nota que tienen en los pregrados, del puesto ocupado. ¿Qué otras cosas deben tener en cuenta? Yo creo que hemos cubierto todos los puntos mecánicos de cómo es la selección de Colfuturo. Curiosamente voy a dar una respuesta que tiene que ver más con algo que considero que es más profundo. El hacer un posgrado por fuera, lo que yo he visto, digamos personalmente, pero también estando tantos años en Colfuturo, es muy importante, digamos, para la mayoría de las personas, marca más que el pregrado, y es como de los puntos en la vida de uno que lo marca más. No solo por la parte académica, por la ciudad a la que uno va, por el alejarse, digamos, de nuestro país, por tener un contexto muy heterogéneo, etcétera. Sin embargo, también he visto que muchas personas hacen un posgrado respondiendo como a las necesidades de otra persona, su pareja, sus padres, su abuelo, como el entorno en el que se mueven, y no respondiendo a su necesidad más profunda. Entonces, y he visto personas que no hacen un posgrado y que les va divinamente bien en la vida y que aceleran su ingreso al mercado laboral y les va muy bien, o que son empresarios o que son artistas. Digamos, no hay una respuesta precisa, exacta para todo el mundo. Entonces, lo que yo les diría es que no solo entiendan cómo selecciona Colfuturo, sino hagan un examen introspectivo de por qué están haciendo esto. Esto es al final una inversión de tiempo, adquirir una deuda, digamos, alejarse de lo que usted podría estar haciendo en el trabajo durante 18 meses, 12 meses, 24 meses. Entonces vale la pena hacer esa pregunta. Y la otra es, si yo estuviese regresando hoy en día con ese título de maestría o ese título de doctorado, ¿con quién hablaría? ¿Cómo me verían? ¿Me daría más oportunidades o no? ¿Me pagarían mejor o no? Esa pregunta muchas veces las personas no se lo hacen. Y entonces uno oye a veces en el radio personas que dicen que estudiaron algo muy etéreo o muy especializado y dicen, no, pues yo con ese posgrado aquí no consigo trabajo, pero muy seguramente esas personas, si hubiesen hecho esta pregunta antes, habrían encontrado la respuesta sin necesidad de haber gastado todo ese tiempo y regresado, digamos, a un entorno como el colombiano. Entonces, cada persona tiene sus sueños, cada persona tiene como su espacio. Hay algunos que dicen, sí, no hay oportunidad, pero es que yo las quiero crear. Y entonces sí, nosotros vemos personas que llegan en áreas donde no hay ese conocimiento y ellos tienen ese motor y esa capacidad como de ir transformando esa área pequeña en la que ellos van a trabajar y la van creciendo. Hay otras que vienen y dicen pues lo que acabo de decir, que están manejando un taxi y estudiaron física de partículas en el acelerador en Europa y pues aquí no hay eso mismo y se sienten muy frustrados, con razón, pero no necesitaban hacer todo su proceso para saber que eso podría pasar. Sencillamente necesitaban tener algunas pocas conversaciones y hace 6 años lo podrían haber encontrado. Bueno, Jerónimo, gracias. En este momento no tenemos más preguntas. Creo que hemos cubierto todas las personas que en este momento se están conectando
y están haciendo preguntas similares de los rankings o de las universidades, queremos recordarles que pueden ver el video a través de nuestro canal de YouTube. También pueden hacer sus preguntas puntuales a nuestro correo convocatoria@colfuturo.org. Nos dan las gracias por las respuestas a las preguntas. ¿Alguna otra información adicional que quiera brindarles? No, yo dos cosas, agradecerles, que bueno pues que estén por la mañana de un jueves haciendo estas preguntas. Les deseo muchos éxitos y les deseo que sean seleccionados por Colfuturo, y a los que no son seleccionados, pues ánimo, y hay que seguir teniendo planes alternativos y que para todos sea lo mejor. ¿Pueden volver a presentarse las personas que no queden seleccionadas? Se pueden volver a presentar, lo importante es que miren por qué no quedaron seleccionados, para ver si hay algo estructural pues que no les va a permitir ser seleccionados. Por ejemplo, un promedio muy bajo y ustedes escogieron muy bien la universidad y aún así no quedaron seleccionados y quedaron en el puesto 75 de la línea de corte, pues a esa persona yo le diría, pues tal vez no vale la pena que se vuelva a presentar. El que quedó justo debajo de la línea de corte y tiene un programa que fue calificado de 4,2, pues se puede mejorar la escogencia de su programa y volverse a presentar, pero esa decisión es de ustedes. Colfuturo tiene la puerta abierta para que se vuelvan a presentar. Bueno, Jerónimo, muchas gracias. Y Listo. gracias de todas las personas que están acá conectadas.